Hola, bienvenidos a este nuevo CardioTV en el que vamos a abordar un estudio que analiza el impacto de la combinación de ISGLT2 y análogos del GLP-1 en la supervivencia a largo plazo, según un estudio de vida real. Y por favor, González Jonatey, una suerte que estés aquí. Por favor, resúmenos un poco los principales resultados de este estudio. Bueno, en primer lugar, gracias, y gracias Alberto, y gracias a la Sociedad Española de Cardiología y a Novo Nordisk por patrocinar este CardioTV. En realidad, nosotros lo que hemos es recogido en toda la historia clínica electrónica de nuestra área sanitaria, de Santiago de Compostela, que es un área sanitaria de aproximadamente 450.000 habitantes, todos los pacientes que durante un periodo temporal recibía ISGLT2, agonista receptor GLP-1 o la combinación. Bueno, en ese registro describimos las características de la población, que es lo esperado, más obesos y sobrepeso con GLP-1, cuando ya era la combinación se igualaba, características similares salvo al perfil fundamentalmente antropométrico de los pacientes. Lo que quisimos ver es en vida real, en mundo real, en un seguimiento relativamente prolongado, si la combinación frente a las monoterapias se asociaba a un impacto pronóstico. Y en realidad ese fue el principal artículo, lo publicamos en la revista el American Journal of Medicine, en donde vimos que en vida real, después de un análisis estadístico muy estricto, la combinación se asociaba a una reducción del riesgo de muerte y hospitalización por insuficiencia cardíaca y fundamentalmente al riesgo de mortalidad por todas las causas. Por tanto, de alguna forma veníamos a observar en un registro de vida real lo que los ensayos clínicos sugerían, aunque no existen ensayos clínicos randomizados de la combinación frente a las monoterapias. Pero en realidad viene a, de alguna forma, apoyar la utilización de la combinación, apoyar la utilización de agonistas de receptor GLP-1 en pacientes con indicaciones aprobadas que en nuestro registro en la mayor parte de la grandísima mayoría de los pacientes eran diabéticos, ¿no? De alguna forma, además, esto coincide con las recomendaciones de las guías europeas de diabetes, en donde tanto inhibidores de SGLT1 o tanto ISGLT2, inhibidores de SGLT2 como agonistas de receptor GLP-1 son clase 1. Esas mismas guías se preguntan si la combinación podría aportar un beneficio más allá del control glucometabólico y de la pérdida de peso en impacto, en mortalidad, en impacto pronóstico, ¿no? De alguna forma, nuestro registro, que es de los primeros en publicarse en un entorno europeo y además de vida real en historia clínica electrónica de una comunidad autónoma, que lo que sugieren las guías europeas de diabetes parece confirmarse en la vida real de pacientes diabéticos. Sabes que ahora además se han presentado las guías europeas de síndrome coronario crónico, en donde extienden un poco la indicación. Por supuesto, siguen con clase 1 diabéticos, tanto para agonistas de receptor GLP-1 como para inhibidores de SGLT2, y incluyen la nueva recomendación de agonistas de receptor GLP-1 en pacientes isquémicos sin diabetes, sin la condición de diabetes o al margen de la condición de diabetes, diría yo, que tienen sobrepeso o obesidad, ¿no? Yo creo que son datos muy relevantes y especialmente relevantes en el ámbito de la cardiología, de los cardiólogos. Quizás la pregunta sea ¿qué implicación práctica puede tener todo esto, ¿no? Tienes toda la razón. Bueno, yo creo, por puntualizar, semaglutide es el que han incluido en las guías de síndrome coronario crónico, que es concretamente el fármaco que lo ha demostrado, que es el estudio SELECT, y es un índice de masa corporal por encima de 27, o sea que no es solo obesidad, sino sobrepeso y obesidad. Claro, lo que decía antes, y luego ¿no? Quería preguntarte, ¿los pacientes de vuestro registro todos tienen enfermedad coronaria o todos tienen enfermedad cardiovascular? Es todo prevención secundaria, fundamentalmente, ¿no? Hay un mix, de diabéticos sin enfermedad cardiovascular objetivable, clínica, y diabéticos con enfermedad cardiovascular clínica. Lo interesante es que, aunque es un subanálisis, esto nosotros lo observamos tanto en diabéticos con y sin enfermedad cardiovascular clínica, pero hay una proporción importante de diabéticos con cardiopatía isquémica y los resultados son muy sólidos en nuestro registro, ¿no?
Además, y en línea con esto, recientemente publicamos en nuestra revista, en la Revista Española de Cardiología, porque a nosotros nos llamaba la atención la robustez de la mortalidad total, de la mortalidad por cualquier causa. Y la historia clínica electrónica de Galicia tiene un control muy, muy estricto de las causas de muerte y un poco también de las patologías intercurrentes en ese tipo de pacientes, y observamos un efecto muy claro y muy significativo, y vuelvo a repetir que se acaba de publicar en la Revista Española de Cardiología, sobre la aparición de nuevo cáncer en esta población de pacientes sin cáncer que no se recogía en una historia clínica que recoge toda la información de estos pacientes. Pues en el seguimiento, un seguimiento medio a 3 años, se observaba una menor incidencia de nuevo cáncer del tratamiento combinado de agonista receptor GLP-1 más ISGLT2 frente a las monoterapias. La pregunta es, obviamente, esto es generador de hipótesis. Hay mucho ahora, de mucho conocimiento en posibles mecanismos de por qué agonista de receptor GLP-1, por qué ISGLT2 podrían tener un impacto en el cáncer. Parece que cosas van mediadas por obesidad, inflamación y otra serie de factores, pero incluso recientemente la Organización Mundial de la Salud identificó la obesidad como la tercera causa más prevalente de prevenir cáncer, de prevención de cáncer, ¿no? Pero seguramente, y además en ese informe se comenta, que la inflamación crónica asociada a la obesidad y la inflamación crónica en general podría también, y el efecto de estos fármacos sobre la inflamación crónica, justificar esta observación, que debe testarse en ensayos clínicos o en grandes bases de datos, pero realmente es muy atractivo de ver que también podría, en línea con ese efecto de mortalidad total, tener un impacto en la aparición de nuevo cáncer, ¿no? Sí, realmente es muy interesante, y creo que vamos a ir aprendiendo más cosas cuando más estudios y más subanálisis de los grandes estudios, que nos darán mucha evidencia, porque se está estudiando en muchos campos de la cardiología, en la insuficiencia cardíaca preservada, también en el síndrome coronario crónico. Te quería preguntar también, porque creo que es muy interesante, realmente luego la combinación de los dos fármacos en vuestro registro no es muy alta, ¿verdad? Yo creo que ahí existe un espacio muy importante de mejora. No es muy alta, ¿no? El registro tiene 15.000 pacientes y la terapia combinada, debido a la indicación financiada en nuestra comunidad autónoma, es reducida, pero lo que hemos hecho es un abordaje estadístico muy sólido. Es decir, hay un acuerdo con la Facultad de Matemáticas de nuestra universidad, y se ha hecho un abordaje, incluso se ha hecho un nuevo propensity, que ha dado mucha fuerza al análisis estadístico y ha dado mucha fuerza con las limitaciones de un estudio de vida real a estos hechos. Pero yo creo que ahora lo que tenemos que pensar, y sobre todo como cardiólogos, en donde debemos pensar en el concepto de optimización terapéutica. Es decir, y el concepto de optimización terapéutica va desde el punto de vista de la protocolización. Necesitamos esta idea de medir para mejorar. Aquí, y esta sociedad lleva mucho tiempo en que tienes que medir para mejorar, y es difícil, no aportar a tu paciente beneficios tan claros. Ya no digamos a nuestros pacientes diabéticos, especialmente con cardiopatía isquémica. Vamos a concentrarnos con cardiopatía isquémica. En España hay aproximadamente 15.000 o 150.000 síndromes coronarios agudos al año, de los cuales al menos el 60% tienen sobrepeso o obesidad, y un 30% al menos son diabéticos. Al menos en la indicación financiada y aprobada, ¿cómo tienes tú incluido también el agonista receptor GLP-1? ¿Cómo tienes tú incluido semaglutida en tu vía de tu paciente? Yo creo que con los datos actuales, ya no digamos en la población de diabetes, esto debe ser un indicador de calidad. Es decir, y debe entrar dentro del concepto de optimización terapéutica. Y la pregunta es, ¿cuántos pacientes al alta después de un síndrome coronario agudo, o poco después del alta de un síndrome coronario agudo, en este momento que sean diabéticos y que cumplan el criterio de financiación, reciben un agonista receptor GLP-1? ¿Por qué? Porque si no, estás privándole de un beneficio incluso de magnitud mucho mayor que otras cosas que hacemos. Nosotros lo hemos hecho, e incluso ahora hemos definido un indicador
un indicador que vamos a ver si lo vamos a cumplir o no. Es decir, nosotros hemos definido que en diabéticos a la alta de un síndrome coronario agudo, y vamos a poner que a los 3 meses hemos puesto como criterio los que cumplen el criterio de sobrepeso, obesidad, más sobre todo obesidad, más algún antidiabético asociado, cuánto reciben agonista de receptor GLP-1. Y si tú tuvieras que definir durante el periodo de este año cuántos deberían ser, pues nosotros hemos tenido una discusión, un debate más que una discusión, de cuánto poníamos en nuestro proceso de cardiopatía isquémica. Pero sobre todo en este escenario, pues son los pacientes que tienen el más alto riesgo, justo cuando salen del hospital. Vamos a poner diabéticos, obesos, con síndrome coronario agudo, que esa es una proporción de diabéticos. ¿Cuánto pondrías? ¿El 30, 40, 50, 70? Obviamente lo ideal sería que fueran todos. Pero bueno, nosotros hemos dicho que para este año, a ver si logramos que al menos el 50% reciba al alta este tratamiento, es decir, un agonista de receptor GLP-1. Tenemos algunos datos de cómo vamos, pero bueno, los podemos reservar, pero eso es lo que hemos puesto. Veremos si al año, aunque la indicación puede ir evolucionando y este indicador, pero creo que es muy importante, y ese es un poco el mensaje para la cardiología. No podemos prescindir de una herramienta terapéutica tan potente, más allá del control glucometabólico y tal, porque impacta de forma muy importante en la mortalidad cardiovascular, no cardiovascular de nuestros pacientes, ¿no? Y cada uno debe definir cómo integrarlo en el proceso asistencial y poner un número para evaluarlo. Para nada, ¿no? Esto no es para ver quién es mejor o peor, sino para identificar las oportunidades de mejora. Tú, si tuvieras que hacerlo en tu institución, ¿qué pondrías? Bueno, yo creo que hay que saber lo que tienes, saber lo que haces y desde luego marcarse un objetivo, pero creo que 30% no es demasiado ambicioso y muy realista. Yo creo que Entonces hemos puesto 40% al acabar el año. ¿Y crees que la inclusión en las guías va a hacer que la gente tenga esta conciencia de la utilización o de implementar más este fármaco? Bueno, estoy convencido. Las guías a los cardiólogos y sobre todo las guías europeas de cardiología de la Sociedad Europea nos impactan mucho. Pero yo creo que es importante concentrar el mensaje de esta familia de fármacos y en concreto tú decías de semaglutida, ¿no? Hay que concentrar el mensaje y para mí el gran mensaje es que aporta un beneficio pronóstico del que no podemos renunciar. Porque hay, bueno, el peso, yo creo que en este momento, y es lo que nos impacta a los cardiólogos nos impactan ensayos clínicos de outcomes. Creo que el mensaje vinculado a agonista receptor GLP-1 y en concreto a semaglutida, que es la que tiene la mayor evidencia, es que prolonga la vida y reduce las complicaciones cardiovasculares mayores. Vamos a concentrarlo en este momento en el escenario de la cardiopatía isquémica, ¿no? Y especialmente en el momento que la cardiopatía isquémica tiene máximo riesgo, que es en el momento que después de un síndrome coronario agudo abandona el hospital, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje que hay que concentrar de estos fármacos y en concreto de semaglutida, porque si no, bueno, los cardiólogos tenemos nuestras peculiaridades en la hora de aceptar determinado tipo de informaciones y esta es la que más nos impacta y además está soportado por guías de práctica clínica de nuestra sociedad y de la sociedad europea. Totalmente. Bueno, yo creo que es muy importante dar la enhorabuena a estos trabajos. Los trabajos del mundo real son muy importantes, además son retrospectivos que no tienen ningún tipo de manipulación, nos dicen lo que hemos estado haciendo, lo que habéis estado haciendo y además avalan la evidencia y concuerdan bastante bien con la evidencia que tenemos, que es el beneficio pronóstico, como bien has dicho, que tenemos un campo de mejora muy importante. Vosotros sois muy proactivos y muy innovadores, pero aún así hay un campo de mejora muy importante. El cambio en el pronóstico es muy importante cuando se utilizan estos fármacos. Y por último también que la historia clínica electrónica es una oportunidad fantástica para saber, para medir lo que haces y comprobar el resultado en el mundo real. Bueno, y además hay que concentrarse en hablar de ciencia de implementación, ¿no? Está bien repetir continuamente las guías, la evidencia, pero hay que ir a ciencia de implementación y ciencia de implementación en local. Claro. Como lo hace cada uno, porque esto lo conoce todo el mundo, yo creo que lo conocen todos los cardiólogos, pero la realidad es que tenemos que preguntarnos cómo lo implementamos en nuestra práctica clínica y cómo lo medimos, porque al final no podemos sustraer a nuestros pacientes de un beneficio que nos ofrece mucha duda, ¿no?
Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor González Jonatey, la Sociedad Española de Cardiología y también a Novo Nordisk por hacer posible este encuentro. Muchas gracias. Nada, un placer.